Oui, comme je l'ai dit, c'est un moment unique pour moi, c'est exceptionnel. Mais comme je l'ai dit, le plus important, c'est de terminer premier du groupe et de rester concentré pour la suite de la compétition. Durante años fue el hombre del que todos se burlaban. Decían que había costado demasiado dinero, que era un jugador de cristal, que pasaba más tiempo lesionado que jugando. Incluso hubo quienes lo llamaron uno de los peores fichajes en la historia del Barcelona. Pero mientras millones de personas lo criticaban, muy pocos conocían la verdad. Nadie sabía que detrás de esas lesiones existía un niño que había luchado toda su vida por un sueño. Un joven que creció en un barrio humilde de Francia, hijo de inmigrantes africanos, donde cada entrenamiento era una oportunidad para cambiar el destino de toda su familia. Y aunque muchas veces estuvo a punto de rendirse, jamás dejó de creer. Hoy descubrirás la increíble historia de Ousmane Dembélé. Conocerás quién fue la persona que hizo posible su carrera, el secreto que lo convirtió en un futbolista diferente a todos los demás, la tragedia deportiva que casi destruye su futuro y cómo logró levantarse cuando el mundo entero pensaba que ya estaba acabado. Quédate hasta el final, porque el puesto número 1 demuestra que los verdaderos campeones no son los que nunca se caen, sino los que siempre encuentran la fuerza para levantarse. Comencemos. Esto es 10 cosas que no sabías de Ousmane Dembélé. Número 10. Un niño nacido entre dos mundos. El 15 de mayo de 1997 nació en Vernon, Francia, un niño llamado Mansour Ousmane Dembélé. Aunque nació en territorio francés, dentro de su casa, parecía estar en otro continente. Su padre era originario de Malí y su madre tenía raíces entre Mauritania y Senegal. Desde pequeño creció escuchando historias sobre África. Aprendió el valor del respeto, de la humildad y del sacrificio. Su familia nunca tuvo grandes riquezas, pero sí algo mucho más importante: valores. Mientras otros niños soñaban con convertirse en famosos, los padres de Ousmane Dembélé solo querían que su hijo tuviera una vida mejor que la de ellos. Jamás imaginaron que terminaría convirtiéndose en uno de los futbolistas más caros del planeta. Pero antes de llegar a la fama, había alguien que ya sabía que ese niño era diferente. Número 9. La mujer que cambió su destino para siempre. Si existe una persona responsable del éxito de Dembélé, esa es su madre. Desde muy pequeño descubrió que su hijo tenía un talento fuera de lo normal. Mientras muchos padres obligaban a sus hijos a dejar el fútbol para concentrarse únicamente en los estudios, ella hizo exactamente lo contrario. Lo llevaba a entrenar, lo esperaba durante horas, hablaba con sus entrenadores, y cuando comenzaron a aparecer representantes prometiendo contratos millonarios, fue ella quien protegió a Dembélé. No permitió que nadie tomara decisiones por él. Siempre repetía una frase muy sencilla: el dinero puede esperar, la formación de mi hijo no. Con el paso de los años, se convirtió en la persona de mayor confianza para el futbolista. Hasta el día de hoy, Dembélé reconoce que muchas de las decisiones más importantes de su carrera las tomó escuchando los consejos de su madre. Y gracias a esa protección, su talento pudo seguir creciendo. Pero había algo que sorprendía incluso más que su disciplina. Número 8. El jugador que ni siquiera sabe cuál es su mejor pierna. Cuando Ousmane comenzó a jugar en las categorías inferiores del Évron y más tarde del Rennes, los entrenadores descubrieron algo que jamás habían visto. Era imposible saber si era diestro o zurdo. En un partido hacía 2 goles con la derecha. Al siguiente daba 3 asistencias con la izquierda. Y al otro volvía a cambiar. Hasta el día de hoy, cuando algún periodista le pregunta cuál es su pierna buena, Dembélé responde sonriendo: no tengo idea. Y no está bromeando. Muy pocos futbolistas profesionales pueden controlar el balón
disparar, centrar y regatear con ambas piernas casi con la misma precisión. Eso convertía a Dembélé en una auténtica pesadilla para los defensores. Nunca sabían hacia dónde iba a salir, si recortaría hacia la izquierda o si terminaría disparando con la derecha. Pero esa no era la única razón por la que llamaba la atención. Su velocidad era simplemente devastadora. En los entrenamientos dejaba atrás a jugadores mucho mayores que él. Los técnicos comenzaron a decir que estaban frente a un talento diferente. Uno de esos entrenadores llegó a decir años después: sabíamos que sería profesional. Lo que nunca imaginamos era que el mundo entero terminaría hablando de él. Y tenía razón, porque muy pronto llegó la llamada que cambiaría absolutamente toda su vida. Número 7. El club que apostó por un desconocido y se ganó la lotería. En el 2015, con apenas 18 años, Ousmane Dembélé recibió la oportunidad con el primer equipo del Rennes. Nadie esperaba demasiado de aquel joven delgado y tímido que llegaba desde las categorías inferiores, pero apenas necesitó unos cuantos partidos para dejar a todos con la boca abierta. No jugaba como un novato, pedía el balón constantemente, se atrevía a enfrentar a defensores mucho más experimentados. Y lo más impresionante, nunca jugaba con miedo. En su primera temporada marcó goles, dio asistencias y se convirtió en la gran revelación del fútbol francés. Los ojeadores de los mejores clubes de Europa comenzaron a llenar las gradas cada vez que jugaba el Rennes. Barcelona, el Bayern, Manchester City y Liverpool. Todos querían saber quién era ese muchacho que parecía divertirse cada vez que tenía el balón. Pero hubo un club que se adelantó a todos: el Borussia Dortmund. Los alemanes pagaron cerca de 35 millones de euros, una cifra enorme para un jugador con tan poca experiencia. Muchos periodistas aseguraban que era una apuesta demasiado arriesgada. Lo que nadie imaginaba era que apenas un año después, ese fichaje parecería una auténtica ganga, porque en Alemania estaba a punto de explotar una nueva estrella. Número 6. En Alemania demostró que era diferente a todos. Muchos futbolistas necesitan años para adaptarse a una nueva liga. Dembélé solo necesitó unos meses. Desde sus primeros partidos con el Borussia, comenzó a hacer cosas extraordinarias. Regates imposibles, asistencias de lujo, goles espectaculares. Cada vez que recibía el balón, el estadio entero se levantaba de su asiento. Los aficionados sabían que algo podía pasar, y casi siempre pasaba. Su capacidad para jugar con ambas piernas volvía locos a los defensores. Nadie sabía hacia dónde iba a salir. Los entrenadores rivales intentaban preparar estrategias para detenerlo, pero casi nunca funcionaban. Con apenas 19 años ya era considerado uno de los mejores talentos jóvenes del planeta. Ganó la Copa de Alemania, fue elegido entre las grandes promesas del fútbol europeo. Y entonces ocurrió algo que cambió por completo el mercado del fútbol. En el verano del 2017, Neymar decidió abandonar el Barcelona para fichar por el Paris Saint-Germain. El club catalán necesitaba encontrar un reemplazo y todas las miradas apuntaron hacia un solo jugador: Ousmane Dembélé. Número 5. El fichaje de más de 100 millones que cambió su vida y también su destino. Con apenas 20 años, Dembélé recibió la llamada con la que sueñan millones de futbolistas. El Barcelona quería ficharlo. No era un traspaso cualquiera. El club necesitaba reemplazar a Neymar, uno de los mejores jugadores del mundo, y finalmente el Barcelona pagó más de 100 millones de euros, una cifra que lo convirtió en uno de los fichajes más caros de la historia del fútbol. La presentación fue espectacular. Miles de aficionados llenaron el Camp Nou.
todos esperaban que comenzara una nueva era. Muchos incluso pensaban que sería el compañero ideal de Messi durante muchos años. Parecía que el sueño apenas comenzaba, pero nadie podía imaginar que apenas unas semanas después la vida de Dembélé daría un giro completamente inesperado. Una lesión cambiaría su carrera para siempre, y el jugador que estaba destinado a convertirse en la nueva estrella del Barcelona tendría que enfrentarse al desafío más difícil de toda su vida. Número 4. Las lesiones que casi acaban con su carrera. Cuando Ousmane Dembélé llegó al Barcelona, parecía que estaba viviendo el mejor momento de su vida. Había cumplido el sueño de millones de niños, jugar en uno de los clubes más grandes del planeta junto a Messi. Pero ese sueño se convirtió rápidamente en una pesadilla. En uno de sus primeros partidos sufrió una grave lesión muscular que lo dejó varios meses fuera de las canchas. Todos pensaban que regresaría más fuerte, pero no fue así. Cada vez que volvía se lesionaba nuevamente. Los meses pasaban entre hospitales, rehabilitación y entrenamientos en solitario. Mientras sus compañeros disputaban finales y levantaban trofeos, él pasaba horas viendo los partidos desde la tribuna, y las críticas comenzaron a aumentar. Muchos medios españoles llegaron a decir que el Barcelona había desperdiciado más de 100 millones de euros. Las redes sociales se llenaban de burlas. Hubo aficionados que incluso pedían que lo vendieran. Lo que nadie veía era que Dembélé estaba luchando una batalla silenciosa. Cambió su alimentación, contrató a especialistas, mejoró sus hábitos de descanso, trabajó su físico como nunca. Mientras el mundo decía que estaba acabado, él seguía preparándose para volver. Y esa decisión terminaría cambiando su historia. Número 3. La boda que tomó al mundo por sorpresa. A diferencia de muchos futbolistas que muestran cada detalle de su vida en redes sociales, Dembélé siempre ha preferido la discreción. Por eso, cuando en diciembre del 2021 aparecieron imágenes de su boda, millones de personas quedaron sorprendidos totalmente. Muy pocas sabían que tenía pareja. Y es que Dembélé se casó con Rima Edbush, una joven de origen marroquí, en una ceremonia tradicional musulmana rodeada únicamente de familiares y amigos cercanos. Ni siquiera muchos de sus compañeros de equipo conocían la noticia. Desde entonces ha mantenido su matrimonio lejos de los medios. Prefiere que la gente hable de su fútbol y no de su vida privada. Quienes lo conocen aseguran que encontrar esa estabilidad fuera de las canchas también fue clave para recuperar la confianza dentro del terreno del juego. Y justo cuando todo empezaba a mejorar, llegó la oportunidad que llevaba años esperando. Número 2. El renacer del jugador que todos habían dado por perdido. Después de tantas lesiones, parecía imposible volver a ver al mejor Dembélé. Pero él nunca dejó de trabajar. Recuperó su confianza, volvió a disfrutar del fútbol y poco a poco comenzaron a regresar los regates, las asistencias y los goles. Su llegada al Paris Saint-Germain marcó un nuevo comienzo. Allí volvió a sentirse importante, recuperó la continuidad que durante tantos años le habían robado las lesiones. Los mismos periodistas que antes lo criticaban comenzaron a elogiarlo nuevamente. Los aficionados volvieron a levantarse de sus asientos cada vez que tocaba el balón. Y el mundo recordó por qué, cuando apenas era un adolescente, todos los grandes clubes querían ficharlo. Había vuelto, pero todavía faltaba el dato más importante de toda su historia. Número 1. La historia de un niño que nunca dejó de creer en sus sueños. La mayor victoria de Ousmane Dembélé no fue ganar millones de euros ni jugar en el Barcelona, ni conquistar títulos con Francia o con sus clubes. Su mayor victoria fue derrotar todas las veces que la vida intentó detenerlo. Fue un niño hijo de inmigrantes que creció en un barrio humilde, un joven que soñaba con jugar al fútbol mientras su madre hacía enormes sacrificios para acompañarlo a cada entrenamiento, un futbolista
que pasó de ser una de las mayores promesas del mundo a convertirse en el jugador más criticado por culpa de las lesiones. Y cuando todos pensaban que su historia ya había terminado, se levantó una vez más. Eso es lo que realmente hace especial a Ousmane Dembélé. No es solo su velocidad, no son sus regates, no son los millones que costó. Es su capacidad para volver a empezar una y otra vez. Cada caída lo hizo más fuerte, cada crítica lo motivó a seguir trabajando y cada lesión le recordó que el verdadero talento no sirve de nada si no va acompañado de disciplina, paciencia y perseverancia. Hoy, millones de niños alrededor del mundo lo ven como una estrella. Pero antes de ser una estrella, fue simplemente un niño que nunca dejó de creer. Y quizá esa sea la mayor lección que nos deja su historia. La historia de Ousmane Dembélé demuestra que el camino hacia el éxito nunca es perfecto. Habrá momentos en los que todo parezca salir mal. Habrá personas que dejarán de creer en ti. Incluso habrá días en los que tú mismo dudarás de tus capacidades. Pero si algo nos enseña Dembélé, es que las derrotas no definen quién eres. Lo que realmente te define es la decisión de levantarte una vez más. Ahora, quiero saber tu opinión. ¿Crees que Ousmane Dembélé ya hizo suficiente para ser considerado uno de los mejores futbolistas del mundo? ¿O todavía le falta escribir los mejores capítulos de su carrera? Déjame tu respuesta en los comentarios. Si disfrutaste esta historia, regálame tu valioso like, comparte este video con todos tus amigos y suscríbete al canal, porque muy pronto conocerás la increíble historia de otra estrella del fútbol en un nuevo episodio de Lo que no sabías de. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao! Sí, claro, pero tenemos muchos jugadores aquí que son líderes en este equipo, pero yo soy tranquilo. Voy a dar el 100% para el país y ya está, nada más.